Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Cesio Neira, soy director del Departamento de Literatura de la Universidad y les doy la bienvenida a todas y a todos a esta actividad que rinde homenaje al escritor Jorge Edwards, quien, como están al tanto, falleció el pasado 17 de marzo, dejando un legado de enorme importancia, tanto a nivel literario, cultural, social, político y humano, ciertamente. Edwards, además de escritor, fue periodista, diplomático, pero también fue un humanista, una persona que de alguna forma encarnó el espíritu de las artes liberales. Como diplomático, también Edwards ocupó diferentes puestos en misiones en París, en Lima, en La Habana o también ante la UNESCO. Fue también Edwards autor de múltiples novelas, cuentos y ensayos, y entre esos libros destacan, por ejemplo, El peso de la noche, La mujer imaginaria, El origen del mundo, Persona non grata, La muerte de Montaigne, entre otros. Edwards también participó activamente en la discusión pública y fue en ese sentido un intelectual comprometido que colaboró con diversos diarios latinoamericanos y europeos y que dio clases también en diversas universidades a lo largo de ambos continentes. En 1999, Edwards fue merecedor del Premio Cervantes, que es uno de los reconocimientos más importantes que puede recibir algún escritor en lengua castellana. Y en el 2018, hace pocos años, y en este mismo auditorio, tuvo lugar el acto que selló la donación de parte de su biblioteca y archivos personales a nuestra universidad, con la que se han enriquecido muy grandemente los fondos bibliográficos con los que contamos, y tras el cual, tras este evento, la figura de Edwards se unió también indefectiblemente y permanentemente con nuestra universidad. Es por ello, para mí, un gran honor dar la bienvenida a este evento que homenajea a uno de los nombres más importantes de la literatura chilena y autor destacado también del boom latinoamericano. En primer lugar, contaremos con las palabras de nuestro rector, Harald Beyer, y a continuación se dirigirá a ustedes también Francisco Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales, y paso seguido comenzaremos aquí a mi mano izquierda una conversación a propósito de la figura de Edwards. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. Para nosotros realmente era un deber homenajear a Jorge Edwards. Sin duda una figura señera de la literatura, la diplomacia y las ideas en Chile. El primer contacto que tuve con la obra de Jorge Edwards fue uno de los cuentos del patio. Si no me equivoco, debe ser su primera publicación. Yo debo haber tenido como 15 años y me identifiqué con José Casas, el colegial de la desgracia. El cuento se llamaba La desgracia. Mis pesadillas de ese entonces tenían que ver con situaciones similares a las que él vivió en ese cuento. Desde ese entonces la obra de Jorge Edwards siempre ha sido de mi interés. Me alegra mucho entonces poder introducir este seminario, voy a decir algunas cosas muy breves. Y como les decía, la universidad le debe mucho. Yo no era cercano a Jorge, pero tuve la suerte de estar varias veces con él. Su capacidad de contar historias era admirable y de repente uno se sentía en uno de sus relatos que fluyen con la misma naturalidad que la conversación que él estimulaba. Italo Calvino, invitado por la Universidad de Harvard en 1985, preparó 6 conferencias que por su repentino fallecimiento no alcanzó a presentar. Fueron publicadas póstumamente como 6 propuestas para el próximo milenio. En ellas reflexionaba sobre el futuro de la literatura a propósito del cambio de milenio que en ese entonces se venía. Y resulta interesante comprobar que a pesar de que Calvino veía el libro amenazado, su optimismo respecto del futuro de la literatura en la época postindustrial era elevado. En ellas aspiraba a resaltar las cualidades literarias, en estas conferencias me refiero,
intentó resaltar las cualidades literarias que consideraba necesario salvaguardar para el nuevo milenio que se acercaba y que permitirá, en opinión de él en ese momento, que la literatura siguiera cumpliendo un papel fundamental. Y estas cualidades eran las siguientes: levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad, consistencia. Estoy convencido que la obra de Jorge Edwards las satisface todas. Por eso su obra está envejeciendo también y en el futuro seguirá leyéndose con fascinación. Quiero terminar recordando una frase de Jorge Luis Borges que creo que nos representa de alguna manera a todos los que estamos aquí. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Pocos lo tenían tan claro como Jorge Edwards. De ahí la necesidad de este homenaje y muchos otros. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Me quiero sumar a las palabras que ha dicho el director del departamento y el rector. Hoy día efectivamente estamos aquí, como se ha dicho, para homenajear a Jorge Edwards. No se trata de un escritor cualquiera, sino que se trata de uno de los más grandes escritores que ha tenido sin duda nuestro país. Pero además se trata de un amigo de la casa, un amigo tardío, pero que finalmente terminó con una relación muy estrecha con nosotros. Hace 5 años acá, precisamente, como se recordó, fue la ceremonia de donación de la primera parte de sus libros, y en ese momento alguien le preguntó, bueno, oiga, don Jorge, ¿por qué está donando los libros? Dice, porque no quiero que se apolillen, dijo, con ese tono que hablaba, porque no quiero que se me apolillen los libros y yo creo que en la universidad van a poder resguardarlos adecuadamente. Y una de las cosas que le gustó mucho a Jorge Edwards, que por cierto yo lo conocí tardíamente cuando empezamos nuestras conversaciones, etcétera, en torno a esta donación, fue el modelo de artes liberales, tan poco habitual en Latinoamérica, tan habitual en las mejores universidades del mundo. Y en eso, buscando alguna frase inspiradora de Jorge, me llamó la atención una que dijo cuando recibió el premio Cervantes, que eso comentaba, el premio más importante que existe en habla hispana. Dijo, la literatura es un espacio mental, una corriente, un río invisible que corre por el interior de todos nosotros. Un río invisible que corre por el interior de todos nosotros. Y en ese sentido, qué importante es que para ustedes, estudiantes de 20 años, o por ahí, digamos, hay algunos siempre que son mayores, pero por ahí, la literatura no es un objeto solamente para aquellos que estudian una carrera de literatura, sino para futuros abogados, para futuros ingenieros. La literatura no es algo que está marginado para unos pocos. La literatura debe ser un río invisible que recorra en todos nosotros, siguiendo lo que nos decía Jorge. Y en ese sentido, claro, la capacidad infinita de Jorge, su memoria, fuimos testigos hace 5 años, está, para quien quiera verla, está disponible en YouTube. Fue muy interesante toda su reflexión que hizo. Hoy día, claro, a partir de Jorge nos quedan sus libros, muchos de los cuales están evidentemente marcados por su amistad con Pablo Neruda, a quien conoció siendo muy joven, evidentemente. Y claro, dentro de todos sus textos, qué importante fue ese libro Persona non grata, donde tempranamente criticó la dictadura cubana, que les valió la enemistad con gente que pensaba más o menos parecido a él. Y esa frase que dijo Julio Cortázar, un grande de la literatura, que después de hacer esta crítica dijo lo siguiente, dijo, ese Jorge Edwards es mi amigo, pero no tengo ganas de verlo. Eso marcó un poco ese espíritu tan libre de Jorge Edwards, que le significó muchas veces incomodar a los suyos, pero también un espíritu liberal, finalmente podríamos decir. Porque fue evidentemente contrario a las dictaduras de derecha, pero también vio los problemas de las utopías de la izquierda. No hay duda que
Jorge Edwards abrazó la literatura como un compromiso, con los ojos abiertos, y se mantuvo apegada a ella. Y dijo: seguiré en la ruta durante todo el tiempo que pueda quedarme, puesto que se trata de un destino. Para él la literatura era un destino. En estas semanas que se han escrito tantas cosas después que ha muerto Jorge, me llamó la atención una frase que dijo su gran amigo Mario Vargas Llosa, ¿cierto? La última vez que estuve con Jorge Edwards le pregunté: bueno, ¿has visto a Mario Vargas Llosa? Anda enamorado, me dijo, así que llama poco. Pero fue una amistad entrañable, sin duda. Y me llamó la atención porque cuando muere Jorge Edwards, Mario Vargas Llosa dice: Jorge tenía un gran resentimiento contra su propio país. Tenía la impresión de que no lo habían reconocido como él valía y que probablemente lo habían marginado. Podremos discutir, y probablemente acá será la instancia para hacerlo, si es justo o no es justo, si es así o no es así, pero por lo menos nosotros, como Universidad Adolfo Ibáñez, como Facultad de Artes Liberales, queremos reconocerlo como realmente vale. A un hombre que hizo un gran aporte a la literatura, pero sobre todo a una persona que supo apreciar su existencia y sobre todo supo cómo vivirla. Así que este encuentro sin duda es parte de aquello. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo tanto al rector como al decano por sus palabras inaugurales, y a continuación vamos a dar comienzo a esta mesa de conversación a propósito de la figura de Jorge Edwards, pero quiero en primer lugar presentar a quienes me acompañan en mesa. Voy a empezar por mi mano izquierda sucesivamente. Primero está Antonia Biu, aquí a mi mano izquierda, quien es profesora titular de la Facultad de Artes Liberales de esta universidad y directora también del doctorado en estudios americanos. Su investigación se centra principalmente en la cultura impresa, en las revistas latinoamericanas, en los nuevos materialismos también, y fue además, Antonia, ya hablaremos de eso en un momento, una de las personas que estuvo involucrada justamente en el proceso de la donación de la biblioteca y de los archivos de Edwards. A mano izquierda de Antonia se encuentra Carlos Franz, quien es un escritor que ha publicado múltiples libros. Voy a mencionar algunas novelas: Santiago Cero, El lugar donde estuvo el paraíso, El desierto, y también, por mencionar una más reciente, Si te vieras con mis ojos. También ha publicado un volumen de cuentos llamado La prisionera y el libro de ensayos La muralla enterrada. Y sus libros han sido traducidos a múltiples idiomas, por lo menos unas 10 lenguas. Ha sido profesor visitante también y es miembro, al igual que Arturo, a quien presentaré en breve, de la Academia Chilena de la Lengua. Y finalmente nos acompaña Arturo Fontaine, también escritor, con múltiples libros publicados, por ejemplo, Oír su voz, Cuando éramos inmortales, o La vida doble también, por la que obtuvo el premio Las Américas del Festival de la Palabra, un festival que se lleva a cabo en Puerto Rico. Fontaine es también magíster en Artes y Filosofía por la Universidad de Columbia y es parte también de la Universidad Adolfo Ibáñez como director de la Cátedra Edmund Berkey y también profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Bueno, quisiera entonces comenzar con una pregunta, en primer lugar, para Carlos y para Arturo, como para ir, digamos, contextualizando, en primer lugar, la importancia de una figura tan central como fue Edwards para la literatura chilena, para la literatura latinoamericana. Pero en el caso de ambos, tanto de Carlos como de Arturo, no solamente son autores muy reconocidos, sino también fueron personas muy cercanas a Edwards y quienes han escrito también sobre la forma en que el autor a quien homenajeamos, se entregaba tanto a la amistad, ¿no? Y dicen pues que su generosidad no conocía límites, ¿no? Entonces, en este marco, con esta pequeña introducción, quisiera pedirles a ambos que por favor pudiéramos regresar, digamos, algunas décadas atrás, cuando comenzaban ambos a escribir, y preguntarles qué representaba en esos años la figura de Jorge Edwards para ambos, como aspirantes a escritores, como escritores en ciernes,
y de qué manera también contribuyó su figura, su persona, al desarrollo de ambos dos como escritores, ¿no? Y en general también sería muy interesante que nos cuenten detalles acerca de cómo fue desarrollándose la amistad que ambos construyeron con él. Así que quien desee, por favor, comenzar. Bueno, buenas tardes. ¿Funciona esto, no? ¿Se oye allá atrás o no? ¿Sí? ¿Se oye? Jorge hablaba muy poco cuando yo lo conocí de sus libros y le gustaba muy poco hablar de eso. Le gustaba hablar de otras cosas. Y mis primeros recuerdos de él, aparte de mis recuerdos como lector, pero mis recuerdos como persona, más bien fue su increíble capacidad para el carrete. O sea, yo nunca he conocido a una persona con más aguante para el carrete que Jorge Edwards. No solo por la cantidad que podía tomar sin perder la cabeza, sino por la alegría que podía mostrar durante una noche entera. Y al decir una noche entera soy parco, porque la verdad es que cantaban los pajaritos y él seguía en el hueveo, digamos, o sea, no había freno. Y eso no le impedía estar a las 8:30, como me tocó verlo más de una vez, en un seminario, luego haciendo una presentación sobre Cervantes o sobre lo que fuera. Pero se había pasado la noche en un carrete espectacular, digamos, ¿no? Y la atracción que tenía para el carrete era irresistible, creo yo. Ahora tengo aquí a la vista algunos familiares y me niego de contar algunas cosas que iba a contar, así que ustedes se las imaginan. Pero esta era una característica de él desde joven. Él desde muy joven fue un gran alumno en el Colegio San Ignacio, sacaba todos los premios. Su mamá lo embromaba y decían que cuando volvía después de la repartición de premios, en esos años había premio asignatura por asignatura, matemática, en fin, deporte, lo que fuese, y él sacaba todos los premios, primer premio en todo, y volvía entonces con el pecho metálico de moneda, y la mamá, que era muy irónica, le decía: aquí viene Jorgito transformado en un toro de exposición, ¿no? En ese momento había la exposición de animales y los toros que ganaban los premios aparecían con estas. Pero él compatibilizaba eso con un entusiasmo enorme para el carrete, como digo. Una de sus anécdotas preferidas fue la primera vez que él llega a París y él tiene un amigo muy conectado, también muy sociable, también bueno para el carrete, que es Raimundo Larraín, una figura importante del ballet en París en ese momento, un chileno muy destacado, y organiza una fiesta y va gente muy conocida de París, incluso una famosa Vicomtesse de Rip, que es una mujer muy conocida, muy bonita, muy elegante, qué sé yo. Y lo que recuerda Jorge es que de repente, en medio del alboroto de la fiesta, él abrió los ojos y vio sobre él los ojos de la Vicomtesse de Rip, que eran impresionantes. Y entonces captó que estaba acostado en el suelo, que estaba de espalda, que había perdido el equilibrio y que tenía alrededor a todos estos elegantes franceses pensando qué había ocurrido con él, digamos, ¿no? Pero él se levantó lo más bien y continuó el carrete sin mayor problema después de este pequeño percance. La vida de Jorge está llena de anécdotas de este tipo. Ustedes saben que él fue declarado persona non grata en Cuba, ¿no es cierto? Porque en ese momento Chile no tenía relaciones con Cuba, como no la tenía casi ningún país de América Latina, por una decisión de la OEA, por no ser un país democrático. Entonces, el gobierno de Salvador Allende se hace un primer paso para restablecer las relaciones exteriores con Cuba, y el primer enviado que va a ser, digamos, se pensaba que iba a ser el embajador, es Jorge Edwards, que le toca instalar entonces la embajada de Chile en La Habana. Pero resulta que, como nos han ya contado, a raíz de sus contactos con grupos disidentes de la isla, es en el fondo considerado persona non grata y tiene que suspender su misión y volverse a Chile, después de unas conversaciones muy extraordinarias que él ha contado con Fidel Castro en persona, los dos uno a uno.
sobre la revolución, sobre Chile, sobre el proceso de la Unidad Popular, en fin, podríamos hablar de eso. Pero yo le preguntaba mucho a Jorge sobre esto, sobre su imagen de Fidel Castro, pero él más bien no le gustaba tampoco mucho hablar de esto, más bien le gustaba insistir en una anécdota que repetía con cierta frecuencia, que es que mira, sí, la verdad es que yo fui declarado en Cuba persona non grata, pero fue la segunda vez que fui declarado persona non grata, porque la primera vez fue en Zapallar, en el balneario de Zapallar, porque ocurre que mi familia veraneaba en Viña y yo fui convidado a Zapallar por unos amigos y había una gran fiesta. Y también en esa fiesta, en medio del jolgorio de la fiesta, bueno, se me pasaron un poco los tragos. Yo era un adolescente, él en ese momento contaba, y tenía unas ganas enormes de hacer pipí, digamos, tenía que ir al baño con urgencia. Y no encontraba el baño en esa casa porque no la conocía, y la casa estaba llena de gente. La fiesta, en fin, hacía difícil ubicarse. Entonces le pidió a un amigo, que yo sospecho, siempre supuse que era Manolo Montt, que era muy bueno para este tipo de bromas, y le dice, pero hombre, ven por aquí, yo te muestro el baño, si yo conozco la casa. Y le abre una puerta y Jorge empieza a mear ahí. Y bueno, continúa la fiesta, qué sé yo, y a la mañana siguiente Jorge está de vuelta en Viña, declarado persona non grata en Zapallar, porque ha meado el closet de la dueña de casa de la fiesta, de la señora donde se daba la fiesta. Bueno, esta fue la primera vez, decía él, que fui declarado persona non grata. Entonces Jorge combinaba esta personalidad frívola, si ustedes quieren, con una enorme capacidad de trabajo, porque publicó novelas, muchas, memorias y artículos semanales que se publicaban en la prensa española y chilena, en El País y en La Segunda, toda la semana. O sea, él mantuvo una disciplina que no sé cómo lograba combinar con esta otra personalidad. Llego hasta ahí por ahora y después puedo hacer algún otro alcance. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación al rector, al decano, a los profesores, a ustedes. Yo creo que soy en esta mesa el único que no es afiliado a esta universidad, pero me siento un poco también de la casa, ya que son tan amigos del recordado Jorge. Y gracias a ustedes por venir a estas horas inclementes que son más propias para dormir una siesta al sol en esos jardines que hay afuera. Realmente me estoy asombrado y envidioso. Qué profesores privilegiados que tienen estos alumnos que están dispuestos aquí a venir a hablar o escuchar hablar sobre un escritor fallecido en lugar de estar a esta hora descansando. Yo conocí a Jorge por primera vez, bueno, lo conocí en Valparaíso. He contado esta anécdota otras veces, a bordo de un buque mercante, en el cual era contramaestre o algo parecido, un escritor argentino. Este escritor argentino, una vez que el barco estaba fondeado en Valparaíso, el año 78 era esto, envió una invitación urbi et orbi a todos los escritores chilenos que quisieran ir a un asado argentino a bordo del barco. Y bueno, no se esperaba, me imagino, el pobre argentino que fueran no solo de Valparaíso, que bajaran de los cerros unos supuestos escritores, sino que vinieran de Santiago en buses. Y llegamos y llenamos el barco y había un estupendo bife de chorizo, había buen vino, había un botellón de Chivas Regal que venía de la zona franca de Panamá, una cosa así que fue... Acabamos con él. Y estaba Jorge, que colaboró a acabar con el botellón. Y yo recuerdo haber terminado esa tarde, alguna hora en la cual ya digeríamos los bifes, conversando con Jorge apoyados en la baranda del buque, mirando hacia la bahía, con una familiaridad que realmente me sorprendió, porque yo tenía 19 años. Jorge era un hombre que podría haber sido mi padre, tenía exactamente la edad que tendría mi padre si viviera, pero era capaz él de establecer estas relaciones inmediatas y más allá de las diferencias de edad, de las diferencias de experiencia, de lo que fuera, ¿no? Uno se podía sentir muy cómodo con él o no, porque también Jorge podía ser un hombre que mantuviera una distancia. Él escogía según lo que le conviniera, supongo,
Pero esa vez me tocó la suerte de que escogiera que conversáramos. En fin. Entonces yo quedé con la sensación muy rara de haber hecho un nuevo amigo en este señor mayor. Ahora bien, es cierto que nos habíamos conocido antes, pero yo no tengo memoria de ello. Mi padre era diplomático, Jorge también, pasó por Ginebra, donde estaba destinado mi padre, y lo llevaron a un paseíto por las orillas del lago de Ginebra, a Jorge, que supongo que le hacía a mi padre, a todo el mundo que pasaba por ahí, para visitar el castillo de Chillón. Y él se saca una foto, pero mi padre, que sostenía la cámara, le dice: sosténme al niño, que era yo, que era un niño de 1 año en ese momento. Tengo la fotografía, puedo probar esto. Entonces te aparece Jorge, incómodo, como ladeado, sosteniendo la manito, el bracito de esta guagua, muy incómoda también, yo, con cara de susto y qué sé yo, tratando de arrancarme. Y bueno, eso creo que puede resumir un poco la relación con Jorge, mía, porque tú preguntabas cómo fue la relación. Yo creo que había una empatía, evidentemente, más allá de la literatura, además de que yo lo sentía muy cordial conmigo, pero también había, y debo confesarlo aquí en el secreto de esta sala, una resistencia, porque yo decía, bueno, no quiero ponerme bajo el ala de un escritor grande, no quiero llegar a ser, perdonen la vanidad, obviamente que esto no iba a ocurrir, como Jorge con Neruda, como Edwards con Neruda, que había sido, y él se quejaba en privado, de haber sido un poco utilizado por Neruda, en fin. Entonces, bueno, hubo ese tironeo, digámoslo así, con Edwards. Pero está su obra, que es más importante que estos aspectos personales. Yo me puse a leer a Jorge en esa misma época, leí los cuentos del patio, creo que leí a Jorge por su orden, y recuerdo, como decía Harald Beyer aquí, en especial esos cuentos. Yo creo que son buenísimos y que quienes en secreto, muy en secreto, seguramente tengan alguna intención literaria, harían bien en leerlos, porque son cuentos modernísimos, tienen 70 años, y son cuentos que podrían pasar perfectamente por cuentos del neominimalismo contemporáneo, ¿eh? Cuentos muy desnudos que retratan una situación, una escena, con una mirada muy detallista, perfectamente equilibrada, y no llegan a ninguna gran revelación, sino más bien a una epifanía. Claro, Jorge había leído recién a Joyce en el momento en que está escribiendo esos cuentos. Corroborando lo que se ha venido diciendo acá sobre la capacidad de carrete de Jorge, uno de esos cuentos, el que a mí me gusta más, es un cuento que describe una borrachera y que él dice en sus memorias, que acabo de releer un poco para esta ocasión, dice que el cuento relata la primera borrachera que él se plantó, que fue en el matrimonio de su hermana mayor. Él tenía unos 15 años. Y está tan bien hecho esto que uno se emborracha un poco en el curso de ese breve cuento. Está perfectamente narrada la manera en que ese jovencito, ese niñito, qué sé yo, de 15 años, sin que se den cuenta, empieza a tomar ponche a la romana, y va echando el ponche a la romana, que como es dulcecito no te das mucho cuenta, qué sé yo, pero que es potente, ¿eh? Y entonces empieza a verlo todo con la distorsión del alcohol, y eso está perfectamente narrado. Y es un cuento que debe haber escrito teniendo unos 18 años. Ya me he alargado mucho, parece, así que mejor le doy la palabra. Bueno, muchas gracias tanto a Arturo como a Carlos por esta primera intervención. Y quiero ahora, Antonia, plantear algo que ya ha sido conversado tanto por el rector como por el decano y también por Arturo, la gran diversidad de géneros en los que se movió Edwards, pero también mencionar o hacer hincapié particularmente en los amplios reconocimientos que obtuvo y también la importancia que tuvo en muchos de los grandes debates de nuestros tiempos, ¿no? Y me da la impresión, pensando en los escritores más jóvenes, más contemporáneos de hoy en día,
que esto ya no es tan común, ¿no? Escritores jóvenes que se inserten dentro del debate público, que adquieran este rol que podríamos llamar de intelectual público. Entonces quería preguntarte, digamos, si se podría decir, si crees que en la amplitud del pensamiento que tuvo Edward, en las diferentes habilidades que tuvo también como hombre de letras, hay un encarnamiento, digamos, de la idea de las artes liberales, ¿no? De la educación en artes liberales, digamos, como un gran humanista que fue Edwards. Bueno, gracias Ezio, buenas tardes a todos. Yo solo me tomé un café con Edwards y me está dando como un poco de rabia no haberlo conocido en ese ámbito que están mencionando los demás, porque bueno, hubo, antes de contestar la pregunta de Ezio, toda una relación que se fue construyendo con la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿cierto? Y que estoy muy contenta de ver aquí a Morín, que no es tan habitual verla ahora, que fue nuestra encargada de extensión, ¿cierto? Y que trajo a Jorge muchas veces aquí a hablar sobre todo al principio de Cuba, ¿cierto? Este libro, Persona non grata. Luego vino en varias oportunidades a presentar libros suyos, La última hermana, me acuerdo, en el 2016. Luego el segundo volumen de sus memorias lo presentó aquí, estuvimos con Héctor Soto, ¿cierto? Se fue desarrollando toda una relación que derivó en este deseo de él de entregar su colección a la biblioteca, que nos honra mucho porque él, ustedes saben, la primera parte de sus papeles, los papeles son los manuscritos, las cartas, las correspondencias, la fotografía, todo eso había sido donado a la Universidad de Princeton, donde él hizo su maestría en ciencia política. Él era abogado de profesión, con una maestría en ciencia política. Entonces, esos documentos que están allí, que son los que él escribió hasta el 81, ¿cierto? Los manuscritos de las novelas y qué sé yo, él los vendió a la Universidad de Princeton. Y la Universidad de Princeton es muy importante porque allí están recogidos casi todos los archivos de escritor chilenos importantes. Por ejemplo, está el fondo de José Donoso, el de Diamela Altit, de Baqués, ¿no? Y de muchos otros escritores latinoamericanos importantes, Guillermo Cabrera Infante, muchos otros. Entonces parecía una opción muy natural haber entregado esta segunda parte a esa biblioteca, pero prefirió hacerlo con nosotros porque se sintió muy cómodo por esta relación que se fue gestando en el tiempo. Tuvimos la suerte aquí con profesores que están presentes de visitar su departamento en Victoria Sobercasó, en que nos fue mostrando gran parte de las cosas que quería legar con mucho interés, ¿cierto?, a la universidad. Por ejemplo, el manuscrito del Premio Nobel de Pablo Neruda, que está escrito en tinta verde, que ahora conserva la biblioteca, ¿cierto? Una primera edición de Stendhal, de Los paseos por Roma, preciosa, con una diagramación romántica que él guardaba como un tesoro. Nos mostró una primera edición de David Copperfield, por ejemplo. Él leía varios idiomas, ¿no? Entonces, había muchas joyas en su casa que él quiso que estuvieran aquí custodiadas, y es muy bonito porque, bueno, hubo un primer trabajo de curaduría de esos materiales que lo hizo el profesor Jorge Cid, que está aquí presente, y luego la biblioteca siguió en ese esfuerzo y hoy me cuentan que están digitalizadas todos los materiales, ¿cierto? Y están en proceso de clasificación para que se puedan poner en el repertorio digital de la universidad. Hay una pequeña muestra, así que ya si se meten en ese repertorio pueden ver algunas de las cosas que yo estoy mencionando. ¿Ya? Pero yendo a la pregunta de Ezio, ¿cierto?, sobre el particular tipo de intelectual que es Jorge Edwards y cómo eso ha cambiado, ¿no? El rol que juega un escritor en la vida pública, ¿cierto? Uno puede decir que Jorge Edwards fue diplomático y escritor, y que en realidad le sirvió más ser escritor para ser diplomático que al revés, ¿no? Él estuvo acompañando a Neruda cuando Neruda estaba en París, ¿cierto? Y eso tuvo que ver no con un conocimiento que entablara con Neruda en una instancia diplomática, sino que más bien en cenáculos literarios, en lugares de ese tipo. Un hombre de letras de la época de Edwards, ¿cierto?, se pasea por todas las tribunas y por todos los espacios en los que la palabra, ¿cierto?, puede producir un efecto, ¿no? Entonces ese es un mundo muy distinto al que vivimos nosotros, ¿cierto? Y es una persona que puede, digamos, que vive en un mundo en que su inteligencia y su capacidad oratoria se valora, incluso le granjea la confianza de gobiernos que
confían en él, ¿cierto?, las relaciones diplomáticas, las relaciones internacionales con otros países. Entonces, como decía Ezio, fue gran parte de lo que hizo, ¿ya? Pero habiendo sido abogado y habiendo sido luego máster en ciencia política, ¿cierto?, pero vive toda una carrera como escritor que lo hace pasearse desde, digamos, con los reyes de España, con todo lo más importante, ¿cierto?, del mundo que le toca vivir, ¿cierto? Nos habla de un hombre muy integral, ¿cierto?, que tiene que ver mucho con este modelo de las artes liberales que está diciendo Ezio, ¿cierto?, que puede pensarse las letras como un complemento de muchas otras profesiones, que va legitimando esas otras profesiones, que hace que uno se pueda instalar en esas profesiones con una cancha así mucho mayor, ¿ya? Entonces yo creo que de eso da un gran ejemplo Jorge Edwards. Muchas gracias. Arturo, en una columna que publicaste recientemente en marzo en El Mostrador, señalabas que Edwards consiguió en sus mejores novelas un tono que era el suyo propio, el de su conversación espontánea, y que de alguna forma también hacía eco de esa cosa difícil de definir que podemos llamar personalidad, proponías en la columna. Te pediría si puedes desarrollar más estas ideas y comentarnos también acerca de cuáles consideras son los rasgos de mayor valor en la producción literaria de Edwards. Gracias, Ezio. Primero quisiera hacer una reflexión previa. ¿Tiene sentido hoy día la literatura? Porque estamos suponiendo en esta conversación que lo tiene, pero hay que hacerse esa pregunta. ¿Tiene sentido hoy día la novela? Yo me hago esta pregunta porque el cine ha evolucionado mucho. Hoy día vemos muchas series que cumplen de alguna manera la función que cumplía en el siglo XIX la novela por entrega, ¿no es cierto? Entonces, ¿tiene sentido que estemos aquí reunidos hablando sobre un escritor y ponderando los méritos de un escritor? ¿O el cine ha cubierto ya este tema y de alguna manera estamos hablando de, no sé, del canto gregoriano, digamos, de algo que está muy bien, pero que corresponde a una época que terminó, aunque puede ser muy bonito de oír, digamos? Yo me hago esta pregunta y no la tengo completamente respondida. Tengo mis dudas interiores, digamos, y cada vez que veo gente comentando una serie de televisión me pongo un poco inquieto, ¿eh? No todos han leído a Jorge Edwards como nuestro rector. Me tocó estar no hace mucho en Stanford, y los profesores de literatura, lo que hablábamos a la hora de almuerzo, y yo me quedaba mudo porque sabía muy poco, o de comida, cuando comíamos era de series, lo único que hablaron. Nunca los vi hablar de televisión, de literatura, excepto en conversaciones uno a uno, pero en grupo nunca, porque cada uno lee sus libros y no había libros en común que comentar. Yo diría que hay dos cosas que la literatura hace y que el cine o la serie no logra. Hay muchas cosas que logra, pero hay dos cosas que no logra. Una, yo diría que la literatura es más libre y uno inventa, por así decir, su propia película mientras lee una novela. En cambio, en la serie eso está mucho más saturado. Uno tiene una visión mucho más determinada por el director de la película. En la novela uno tiene más libertad para imaginar la situación. Es un producto menos definido en ese sentido. Se han hecho algo de 14 versiones de Ana Karenina. Ninguna tiene el impacto que tiene la novela Ana Karenina, pero ni de cerca. Y grandes actrices han estado interpretando a Ana, como Greta Garbo o, no sé, Keira Knightley en una de las últimas. Pero el rostro de Keira Knightley fija a Ana en una determinada manera de entenderla, de imaginarla. Cuando uno lee, uno no está fijo por ese rostro, ¿no? Uno inventa un poco ese rostro a partir de lo que el escritor sugiere. Entonces, ese es un primer rasgo, yo diría, que tiene la literatura, la novela, que es uno es más creativo mientras lee, aunque, claro, hay que hacer más esfuerzo que simplemente mirar y oír. Pero ese esfuerzo tiene ese producto, ¿no? Esa creatividad. Uno inventa su propia película, uno es el director de su propia película mientras lee una novela de Jorge Edwards. Y la segunda cosa es que en esta capacidad de imaginar vidas ajenas que logra la buena literatura como la de Jorge, hay algo que el cine no da, y que es la vida interior de los personajes.
lo da muy imperfectamente. Cuando aparece un monólogo interior, es un poco forzado, es un poco una convención. En cambio, en la literatura, no sé por qué con la palabra eso sale tan natural. Entonces, asumarse al mundo interior, a los pensamientos, a los sentimientos, no sé, a las rabias, a las pasiones interiores de una persona, parece más creíble desde la literatura y puede ser más profundo eso que lo que uno logra a través del cine. Entonces, en ese sentido, yo diría que la novela permite imaginar vidas ajenas con más profundidad y adelgaza la sensibilidad de quien lee. Nos hace más sensibles leer novelas. Entonces, los cuentos de Jorge Edwards, que el rector ponderaba y que ciertamente son extraordinarios, tienen ese mérito que nos permite imaginar una situación. Yo le había dicho a Carlos Franz que yo no iba a preparar nada y que todo iba a ser improvisado, y dicho eso lo voy a traicionar. Pero lo voy a traicionar simplemente leyendo unas cuantas ejemplos de lo que es la literatura de Jorge Edwards, a ver si ustedes enganchan. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Cumpleaños Feliz. Leo nada más que la primera frase. Hubo antes, para ablandar el terreno, 2 noches excesivas. Así comienza el cuento. Yo creo que uno queda atrapado de inmediato, digamos. ¿Qué fueron esas 2 noches excesivas? ¿En qué sentido se ablandó el terreno? ¿Qué iba a seguir después, digamos, ¿no? Bueno, Jorge era extraordinariamente capaz de enganchar con una primera línea en sus cuentos. Después, otra cosa que logra es, y me voy acercando a lo del narrador, es el manejo de los adjetivos. Esto puede parecer un poco técnico, pero fíjense esta frase. Hay un famoso poema de T.S. Eliot, un gran poeta norteamericano, que se llama The Wasteland. Entonces, está hablando Jorge de un personaje, está narrando, y dice, había conocido The Wasteland de T.S. Eliot en los años de su publicación, con enorme desmedido, fascinado asombro. Aquí, si ustedes miran esos adjetivos, enorme, desmedido, fascinado, asombro, no los quiero latear haciendo un análisis métrico, pero hay métrica aquí, hay sonido, hay ritmo. Entonces, una de las cosas que Jorge logra es hacer que las palabras suenen con un poder expresivo especial en virtud de su musicalidad. Y estamos hablando de un autor en prosa, ¿no? Después las imágenes, ¿no? Las imágenes, por ejemplo, en otro cuento que se llama El pie de Irene, el personaje está siguiendo a una mujer y la busca, ¿no? Y entonces dice, no estaba en la cocina, tampoco en el repostero, ni en el patio atravesado por hileras de ropa colgada. Me abrí camino entre la ropa, golpeándome la cara con los paños todavía húmedos. Me abrí camino entre la ropa, golpeándome la cara con los paños todavía húmedos. O sea, esa imagen de los paños húmedos golpeándome mientras él avanza, esa ropa que está tendida, ¿no? Me parece extraordinariamente potente. Entonces, otra de las cosas de Jorge es esa capacidad de dar imágenes. Y voy al narrador, que me parece a mí que es el gran acierto. Esto puede parecer un poquito técnico, pero la verdad es que lo más difícil para un escritor es dar con la voz que narra. ¿Quién cuenta la historia, ¿no? ¿Y por qué la cuenta? ¿Qué sabe de la historia? ¿Qué no sabe? Y gran parte de la credibilidad de un cuento depende de esto, aunque uno no lo note cuando lee así desaprensivamente. Pero si tú te pones a examinar con cuidado, este es un punto clave. La mayor parte de los escritores falla en esto, en que quien cuenta la historia de alguna manera no te parece confiable. Y el narrador de Jorge parte de la base, diría yo, y se fue desarrollando de a poco con el tiempo esto, pero cuando él él crea un narrador nuevo, distinto. Y lo interesante de ese narrador es que supone que no sabemos mucho los móviles de los demás. O sea, quien está contando la historia sabe, pero hasta por ahí no más,
lo que el otro está pensando. Entonces, no es un narrador es un narrador que está en medio de la incertidumbre con la cual nosotros vivimos normalmente, porque nosotros normalmente vivimos interpretando gestos, sonrisas, palabras, actos de los demás, y muchas veces nos preguntamos, ¿no es cierto?, y lo discutimos, pero ¿qué quiso decirme con esto? ¿Cómo entiendes tú esta frase? ¿Cómo tú entiendes que se haya parado de la reunión y se haya ido? ¿Qué significó eso? ¿Por qué fue? O sea, nosotros vivimos interpretando actitudes, ¿no es cierto? Y este narrador recoge esa incertidumbre. Entonces es un narrador que como que se acerca al misterio de lo que es la mente ajena y sugiere hipótesis y va construyendo a partir de ahí. Por ejemplo, en una cosa, en la última, hermana, dice, porque tú eres escritora, le puede haber dicho, tienes que hacer algo. O sea, le puede haber dicho, dice el narrador. O sea, el narrador está contando algo y no está muy seguro de que haya sido así. Está interpretando la situación. En otro momento, en El origen del mundo, está contando el narrador y dice, había sido así. La escena, había sido así, dice, suponemos. Suponía el doctor, o sea, suponemos el narrador, pero suponía el doctor, porque está tomando el punto de vista del doctor en ese momento. Entonces, pero no es una seguridad, ¿no es cierto? Entonces, este narrador conjetural, dubitativo, yo diría que fue el gran acierto de Jorge Edwards, que apareció en sus novelas más bien tardías, y creo que fue su gran contribución porque fue lo que más correspondía además a su temperamento, que era un temperamento escéptico. Muchas gracias, Arturo, por hacer hincapié en el tipo de narrador que finalmente es el que marca la diferencia dentro de sus pares, ¿no? O entre sus pares. Y quería comentar ahora que en un artículo publicado por Carlos Franz en el Mercurio mencionaba que Edwards fue expresión del genio chileno para lo ecléctico y lo híbrido. Los roles del novelista, del ensayista y del cronista se traslaparon libremente en la narrativa de Edwards. Y dice también que su prosa fue conquistando una libertad respiratoria creciente que se manifestó, por ejemplo, en la manera en que los párrafos se alargaban cada vez más, en que los puntos seguidos se distanciaban entre sí. Lo que me lleva también de nuevo a Cortázar, a quien se mencionó antes, y en la idea que repetía acerca de su propia escritura y de que cada vez escribía peor, decía él, cuando probablemente mejor lo hacía, ¿no? Entonces quería pedirte, Carlos, si podías por favor comentarnos más acerca de cómo crees que en Edwards se fusionaron estos diversos roles, estos diversos géneros, pero también comentarnos ya como lector, como amigo de Edwards, ¿cuáles consideras que fueron los textos que mejor representan las características centrales de su producción literaria? A ver, yo la verdad es que creo que hay una evolución notoria para quien haya leído la obra completa o casi completa de Jorge Edwards, cosa que no es tan difícil porque es una obra relativamente amable, ¿no? Que se deja leer, que quiere ser leída y recompensa. Bueno, hay una evolución. No siempre fue así, como señalaba Arturo recién. Esa prosa que sigue una especie de ritmo de lo verbal, cuyas pausas a veces o cuyos periodos tienen que ver con los periodos de la respiración, o sea, es una pausa para tomar aire y poder seguir contando, pero una tomada de aire no muy larga para que no se meta otro a interrumpir el cuento. Eso era muy de Jorge y lo sabía hacer muy bien, ¿ah? Había una forma en la cual cada pausa no dejaba el espacio como para que uno se perdiera o se distrajera, ¿no? Sin embargo, esto va evolucionando. Los cuentos del patio, como decíamos recién, y algunos de otros, muestran una prosa bastante más seca, bastante más trabajada para algo como un purismo, ¿no? Sin esa cosa tan respiratoria. Puede ser porque esos cuentos fueron... y esto es interesante, ya otra vez nos vamos a meter en tecnicismo. Yo no venía preparado, pero tengo aquí
un manuscrito. Efectivamente, Arturo me había dicho, no, vamos a improvisar nomás. Puede ser porque ese libro en particular, el Patio, fue muy editado por un poeta de la época que se llamaba David Rosenman Taub, y que era un fanático de la perfección lingüística y qué sé yo, y que quedó muy enojado con Jorge porque cuando el libro se publicó por fin, Jorge no le hizo una dedicatoria, y David Rosenman creía tener derecho a lo que hizo, creía tener derecho a una dedicatoria especial por ese trabajo. Es un poco después, ni siquiera es en El peso de la noche, sino que es en Los convidados de piedra, en los años 70, en que empieza a aparecer esa voz de periodo largo, de frase larga, con a veces demasiadas subordinadas, en mi opinión, y se empiezan a traslapar esos roles. Es la primera vez que aparece una figura con la cual él va a jugar del cronista, o sea, el narrador se llama a sí mismo el cronista, dice, el cronista piensa que, entonces como que se desdobla y le achaca la opinión o la visión de algo, de alguna escena, a este cronista, que es él mismo, pero en una fase un poco diferente. En mi opinión, eso a lo largo de los años 70, 80, en las novelas de esa época, no está bien logrado, no está logrado del todo. Pero ya en los 90, con una novela magnífica, breve, que se llama El origen del mundo, creo que Jorge alcanza el tono. Obtiene el tono, es como si se hubiera puesto el diapasón en la oreja y por fin sabe cómo debe componer, y hasta entonces habían sido intentos de hacerlo. Es un poco tardío, si ustedes se fijan, porque ya en los 90 él tiene cerca de 50 y tantos años, o ya cumple 60, y esa es una marca de Edwards. Ustedes no, me refiero al público estudiantil aquí, seguramente están convencidos de que van a ser inmortales y no van a envejecer nunca, sobre todo, pero puede llegar ese momento. Y si llega eventualmente a sus vidas ese momento, deseen que les ocurra lo que a Edwards, es decir, que lo mejor de su creatividad lo den pasados los 60 y los 70 años. Esto es algo muy raro, se ve muy poco en artistas y en escritores. No es que sea único, pero se ve muy poco, y Jorge Edwards es el caso. Las novelas de él, posteriores al año 2000, digamos, las de este siglo, que hay 4, 5, 6, no sé cuántas son ya, incluyen 2 obras maestras, que en mi opinión es lo mejor que él escribió y lo que le da título para estar entre los más grandes escritores chilenos sin ninguna duda, cosa que yo creo que él no estuvo convencido de que pudiera aspirar a eso, y a escritores chilenos, dije, ni siquiera latinoamericanos. Tenía sus dudas, por eso jugaba tanto con el epitafio famoso de un escritor menor hoy olvidado que se llamaba Juan Tejeda. Quiso ser escritor y en su epitafio pusieron fue escritor chileno. Él tenía angustia de eso, digamos, y yo creo que increíblemente logró superar esa angustia con un arrebato de creatividad, con una plenitud tardía que se produce después de los 70 años y que coincide con la libertad en el fraseo. Ahí se impone ese fraseo que hace cosas que son muy interesantes. O sea, por ejemplo, pone en duda la identidad misma de los protagonistas de sus historias. En La casa de Dostoyevsky, que es una novela en clave sobre un gran poeta chileno que todos sabemos o deberíamos saber que era Enrique Lihn, pero que nunca se lo menciona como tal, se habla de el poeta, Ernesto, Roberto, no sé cuánto, en fin, se le va como cambiando el nombre, ¿no? Poniéndole máscaras, sacándolas, en fin. Este tipo de juegos, de jueguecitos, muestran una gran libertad estilística. Y en ese sentido creo que la historia de Jorge es una historia de éxito
en el plano artístico extraordinario. Es una maravilla, y ojalá que él haya llegado a enterarse, no estamos seguros de que consiguió eso, porque no todos lo consiguen. Y fue un empeño de toda su vida. En sus inicios, él dice que, en sus memorias lo leemos, pero también en muchas otras ocasiones nos lo decía personalmente, que la literatura había sido una forma de escapar de la presión social, de los condicionamientos que imponía su familia, su clase, en fin, e incluso del destino obligado de ser o abogado o diplomático, qué sé yo. La literatura era esa forma de escapar, y consiguió escapar, es lo que quiero decir. Al lograr ese estilo en plenitud, por esa puerta salió y pudo, como me lo dijo en una ocasión, creo que está en ese artículo que tú has citado, que a mí me dejó muy intrigado, pero era una expresión muy fina, muy bonita. La literatura me permitió respirar. Le permitió respirar, unas cuentas. No es poca cosa, ¿eh? Antes de comenzar el evento, le comentaba a Carlos y a Arturo que muchos de quienes están en el público son estudiantes del curso del COR de Literatura y Humanidades, que es un curso en donde conversamos acerca de los libros fundamentales, de los grandes libros de la literatura universal. Y para Edwards, los clásicos fueron también parte importante de su formación. Pienso principalmente en Montaigne, en Cervantes, en una novela suya que Arturo llamó su novela más personal, La muerte de Montaigne, en algún artículo también. Entonces quería preguntarle a Antonia, ya para ir concluyendo también, acerca de la importancia de los clásicos, de los grandes libros, de los libros fundamentales para Jorge Edwards. Sí, bueno, él hacía un contrapunto en algunas entrevistas entre él y Vargas Llosa en ese sentido, ¿cierto? Nosotros tuvimos a Vargas Llosa, algunos de ustedes lo habrán escuchado en octubre pasado, que habló de Flaubert y de Madame Bovary largamente. Bueno, Jorge Edwards se lo explicaba por un tema de temperamento. Él decía que cuando conoció a Vargas Llosa en el 60 en una radio francesa, Vargas Llosa no entendía por qué le podía gustar Cervantes. Tenían ahí una disputa que no entendía por qué a Vargas Llosa le gustaba Cervantes, le gustaba Flaubert, ¿cierto? En cambio, a Jorge Edwards sí le gustaba Cervantes, ¿cierto? Más bien Vargas Llosa prefería las novelas de caballerías que parodia a Cervantes, ¿cierto? Le prefería a Stendhal a Flaubert, por ejemplo. Entonces tenían ahí una riña. Y bueno, y una de las maneras que explica su relación con Cervantes, que es uno de los autores que ustedes leen, ¿cierto? Tiene que ver con lo que estaba hablando Carlos Franz recién, ¿no? Como con un estilo que desarrolla y que él lo asocia con su lectura de Cervantes. Dice, en el colegio leía Cervantes, en el San Ignacio, lo odié, ¿no? Después leía Cervantes después de haber leído cómo otros españoles leían a Cervantes, Unamuno, ¿cierto? Ortega y Gasset, y ya cambió su impresión de Cervantes. Luego está en Barcelona y le toca leer a Cervantes en Barcelona. Y entonces dice, bueno, el Quijote, la segunda parte, llega a Barcelona, ¿cierto? Y empieza a imaginarse toda la situación y se enamora de la segunda parte del Quijote, porque es allí donde empiezan todos esos juegos narrativos, ¿cierto? Se transforma, ya no es el mismo narrador, ¿cierto? Hay toda una cosa burlesca y muy moderna en Cervantes, que yo creo que está un poco en ese cambio en la voz narrativa que ha sugirió Carlos, ¿no? Entonces, por una parte, toda esa relación con Cervantes, ¿no? Y que además dice que después fue a Estados Unidos. Le tocó no solo estudiar su maestría en Estados Unidos, sino que fue a hacer clases en Estados Unidos en diversas universidades. Y entonces dice que una vez se topa él haciendo un curso de Faulkner y la literatura latinoamericana con un supuesto experto en Cervantes en Estados Unidos. Entonces, que le dice que él ha fichado absolutamente todas las citas que hace cualquier escritor norteamericano sobre Cervantes. Entonces, él que está enseñando a Faulkner, ¿cierto? Le dice, entonces te habrás dado cuenta la cantidad de veces que Faulkner cita a Cervantes. Entonces le dice, no, Faulkner no cita jamás a Cervantes, le dice el especialista. Entonces,
bueno, él se queda callado por educación, ¿no? Pero después dice que tuvo oportunidad de seguir indagando en esta admiración que tenía Faulkner, un autor de habla inglesa, sobre Cervantes, y dice que en realidad lo que le gustaba a Faulkner eran los caballos, digamos que tenía un criadero de caballos, entonces en realidad el más citado era Rocinante. Entonces, eso, pero le dio pie como a él para seguir investigando, y llegó a Mississippi, el pueblo de Faulkner, y llegó a conocer la casa de Faulkner, y vio las ediciones que tenía Faulkner, y además una costumbre que relató Faulkner, que él le leía a su familia libros, y el libro que le estaba leyendo a toda su familia, en inglés por supuesto, cuando murió, fue Don Quijote, ¿no? Y él leía además todos los años a Don Quijote, ¿ya? Entonces, bueno, ahí tiene todo este tema con Cervantes y la manera que va entrando en su vida y cómo llega a lo mejor tardíamente, bien conocido, digamos, a su escritura. Y por otra parte está Montaigne, a quien le dedica esta novela, La muerte de Montaigne, que la ubica un poco en este momento más tardío de Montaigne, que es justamente el momento en que él escribe los ensayos que nosotros leemos en los cursos, y como a Jorge como que también le gustaba mucho la crónica de viaje, ¿no? Y transformaba un poco la documentación para sus novelas en viajes, ¿no? Él viaja cerca de Burdeos, donde estaba el castillo de la familia Montaigne, y ve, es parte de su novela, ¿no? Se imagina esta torre donde escribía aislado de su familia Montaigne los ensayos, y un poco todo lo que le iba pasando en esa época de su vida más tardía, que es la que nosotros percibimos en los ensayos. Entonces un poco ahí yo creo que queda claro como su amor por los clásicos y de qué manera puede tocar un poco lo que ustedes leen en los cursos. Muy bien, Antonia. Bueno, vamos ya llegando al final, lamentablemente, del evento, pero quería darles la palabra, una ronda más, para que a lo mejor y brevemente puedan compartir con los estudiantes, con las estudiantes, razones por las cuales acercarse a la obra de Edwards. Una invitación para acercarse a la obra de Edwards, por favor. Eso no lo tenía preparado. Eso no lo tenía preparado. Yo les diría dos cosas. Primero, cuando ustedes lean un clásico, ya que estábamos hablando de la pasión de Jorge por Cervantes, no todos los libros uno está en el ánimo de leerlo en el momento en que le toca leerlos. O sea, veo que hay varios que hacen así. Sí, efectivamente. O sea, eso pasa. O sea, eso no significa que uno más tarde no pueda encontrar el momento en que esos libros se abren. O sea, no hay que, sobre todo frente a un gran escritor, no hay que pensar de que porque uno no entró la primera vez y rebotó, quiere decir que ese escritor quedó descartado para siempre, porque después ocurre que ese escritor puede ser fundamental para uno, porque el momento en que está viviendo abre las puertas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo les diría. Ahora, yo les recomendaría dos libros de Jorge Edwards, yo los invitaría a leer dos libros. Uno, que es un libro que en el fondo el tema son, si ustedes quieren, por ponerlo en una palabra, los celos, que es el origen del mundo, que es una gran novela, una novela corta, publicada por Tusquets, donde aparece justamente este narrador conjetural, y yo creo que es la mejor novela de él. Bueno, ya hemos mencionado los cuentos, que son todos estupendos, pero como novela yo diría El origen del mundo. Y el otro libro que yo les recomendaría leer no es una novela, sino una memoria, que cumple 50 años, ahora coincide con los 50 años del golpe militar, y que tiene que ver con su experiencia en Cuba, ¿no? Persona non grata, y su experiencia cubana, y que leído ahora uno lo siente mucho más cercano a Chile que a Cuba casi. Es decir, hay ahí una reflexión muy profunda sobre el proceso que está viviendo Chile en ese momento, que es el proceso de la Unidad Popular, y está el análisis que hace Fidel Castro, por ejemplo, de ese proceso, tal como Jorge se lo escucha directamente a Fidel Castro. Y es extraordinariamente interesante porque es un Fidel Castro distinto que el que hoy se oyó en el Estadio Nacional, o el que es más conocido, que aparece como muy crítico del proceso de la Unidad Popular. Ahí aparece un Fidel Castro más cauto, donde, por ejemplo, dice cosas como, por ejemplo, que él cree que Salvador Allende debería nacionalizar el cobre y dejar el socialismo para más adelante. Aparece un Fidel Castro más cauto.
respecto del proceso de la Unidad Popular, menos radical, menos revolucionario, si ustedes quieren. Y también dice algunas cosas sobre Cuba, que son muy interesantes. Fidel Castro, por ejemplo, dice, según Jorge, seremos malos para producir, pero somos buenos para pelear. O sea, aparece Fidel Castro reconociendo que el sistema cubano no es bueno para producir. Ese es interesante. Y la discusión final de Jorge Edwards, cuando Fidel Castro lo enfrenta, en el fondo para expulsarlo de Cuba como diplomático, en que están conversando los dos, hay un momento en que Fidel Castro, que le da sus razones. Ustedes tienen que ver que Padilla, el disidente cubano, ha sido detenido pocos días antes, ¿no? Y es un amigo cercano de Jorge Edwards. O sea, Jorge queda metido en una coyuntura de gran trascendencia para el régimen cubano, porque el caso Padilla es el que va a significar después la ruptura con Cuba de casi todos los escritores, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, en fin, Julio Cortázar, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que rompen con Cuba a raíz del caso Padilla. Y Jorge está muy cerca de esto. Entonces, leer esto hoy día es extraordinariamente interesante y abre una mirada también sobre el proceso chileno que terminó con el golpe militar hace 50 años. Es curioso, es un libro que está hoy día celebrando los 50 años. Muchas gracias, senador. Carlos. Bueno, antes que se nos vaya el público a esa siesta que yo recomendaba, yo diría esto: lean a Jorge Edwards porque era un rebelde. Intuitivamente ese señor de corbata, muy elegante, que fue diplomático, embajador y qué sé yo, fue un rebelde toda su vida. Desde niño trató de desmarcarse, de salirse de esos moldes que se le querían imponer. Y eso se ve, una vez más, para no abrir más el juego, volvamos a esos cuentos, a esos primeros cuentos, ¿no? Los escribió en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. De los 8 cuentos, 4 de ellos fueron escritos en clase. Yo no quiero darles ideas a ustedes de lo que pueden hacer durante las clases de Derecho o de otras materias, pero él escribía en las clases de Derecho Procesal de don Ramiro Méndez Brañas su cuento, que le gustó al rector, lo escribió así, y el profesor más encima creía que él era el alumno más aplicado que tenía, porque era el único que estaba escribiendo constantemente con gran concentración mientras los demás fumaban, miraban, qué sé yo, cuchicheaban entre sí. O sea, le daba resultado por todos lados. Pero esa rebeldía de Jorge es una rebeldía en busca de una libertad personal, de una libertad creativa. Y también las borracheras esas de las que hablamos al comienzo, que algunas personas, me tocó hace poco porque hemos estado de homenajes a Jorge, yo estaba en España y se le hizo un homenaje allá en el Congreso Internacional de la Lengua Española, y hablaba un ponente ahí de las borracheras y no sé qué, y había unas personas muy incómodas atrás mío, ¿no?, que cuchicheaban y qué sé yo, que decían, ¿cómo es posible que digan esto de un premio Cervantes? ¿Eh? Justamente yo creo que Edwards escribió para ser libre de emborracharse cuando quisiera y contarlo muy bien, y no quedar apresado en esos moldes burocráticos que obligan a mantener una diferencia entre la persona pública y la persona privada. Porque muchos se emborrachan, claro, y no lo cuentan, ni lo van a reconocer, y hay lugares donde sí se puede decir y otros que no. Entonces yo se los recomendaría a ustedes como un curioso ejemplo de rebeldía, que me imagino que es una emoción o un deseo que muchos de ustedes compartan: rebelarse. Sí, yo por cercanía personal recomiendo El sueño de la historia, ¿cierto? Porque a cualquiera que le guste la ciudad de Santiago y quiera saber cosas sobre Santiago, creo que en esa novela la cantidad de claves sobre Santiago que existen, ¿cierto? Que es una novela sobre cómo se construye la moneda, ¿ah? Que está pensada en la colonia cuando viene Joaquín Toesca a construir la moneda, pero que está escrita con un narrador también desde el presente, ¿cierto?
y entonces hay todo un juego ahí con la moneda del presente, ¿no? Y con la arquitectura de la moneda como una manera de continuidad entre la colonia y el momento actual en esa. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho por eso, ¿cierto? Es muy interesante. Y una cosa que he leído recientemente que me parece más divertida, yo cuando la leí la encontré fomísima y no podía entender cómo de qué se trataba, a lo mejor pero el Museo de Cera encuentro que las descripciones es un caballero mayor, ¿cierto? Que le es infiel, su mujer le es infiel y él los pilla y decide construir como una estatua en su jardín con el adulterio, con la imagen del adulterio, ¿no? Entonces, pero está llena de unas descripciones realmente muy graciosas cuando uno lo lee así. Se puede conectar también con algunos mitos que hemos leído en los cursos, ¿cierto? Como el de Marte y Afrodita, ¿no? Que son sorprendidos ahí en plena infidelidad. Una muy bonita historia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final del evento. Quería agradecer, por supuesto, a Arturo y a Carlos, en primer lugar, por venir, a Antonia. E invitarlos finalmente a leer la obra de Edwards, por supuesto. Muchas gracias.